Capítulo 41. Luego, él me llevó a la nave central y midió los pilares, los cuales tenían 6 codos de un lado y 6 codos del otro. El ancho de la entrada era de 10 codos y cada una de las paredes laterales medía 5 codos de ancho. También midió la nave central. Esta medía 40 codos de largo por 20 de ancho. Después entró en el santuario interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 2 codos de ancho cada uno. La entrada medía 6 codos de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 7 codos. Después midió la longitud del santuario interior, hacia el lado del lugar santo, que era de 20 codos de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo, que era de 6 codos de espesor. Las cámaras alrededor del templo medían 4 codos de fondo. Estas cámaras laterales estaban puestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada piso había 30 salas. Alrededor de todo el muro del templo había soportes que sobresalían para sostener las cámaras laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida en niveles ascendentes, de modo que, a medida que se subía, las cámaras de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las cámaras laterales. Esta base medía 6 codos de altura. La pared exterior de las cámaras tenía un espesor de 5 codos. Entre las cámaras laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodeaban el templo, quedaba un espacio libre de 20 codos de ancho. Las cámaras laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las cámaras laterales era de 5 codos. El edificio, que por el lado oeste quedaba frente al patio, medía 70 codos de ancho, con un muro de 5 codos de ancho por 90 codos de largo. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 100 codos de largo. También el patio con el edificio adyacente y el muro medían 100 codos de largo. El ancho de la fachada del templo, más la parte del patio que da hacia el este, medían 100 codos. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio, junto con las galerías de ambos lados, y medía 100 codos. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de los 3 pisos, comenzando desde la entrada, estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba hasta abajo todo estaba recubierto, incluso las ventanas. Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, en el interior y en el exterior, se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor de todo el templo podían verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas había grabados de querubines y palmeras sobre las paredes de la nave central. El marco de la entrada del santuario era rectangular y el del frente del lugar santísimo era similar. Había un altar de madera que medía 3 codos de alto por 2 codos de largo y de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto la nave central como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas giratorias para cada puerta. Sobre la puerta de la nave central había grabados de querubines y palmeras, como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo
Había ventanas con celosías y con grabados de palmeras. Las salas laterales también tenían aleros.